Bueno, muy bien, gloria a Jesús. Bendecimos el nombre, el único nombre digno de ser adorado, que es el nombre de nuestro Mesías, el Señor Yahushua. Le damos gracias por su presencia, por su providencia, por esta oportunidad, y en esta oportunidad el desafío, y en el desafío la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad le da hacer lo correcto? Y por más de que sea una frase hecha, por más de que pueda llegar a parecer algo absolutamente racional, lógico y entendible, a veces tenemos que, francamente, ¿no? Mirarnos al espejo y ver si eso que consideramos tan racional a la hora de llevarlo a la práctica realmente lo hacemos. Porque yo me temo, mucho me temo, que a veces seguimos doliendo de de ese margen cada vez más amplio entre lo racional y los hechos propiamente dichas, y fundamentalmente tomar cuentas, o tomar cuenta, mejor dicho, de que cada vez es más profundo eh, el espacio que se genera entre lo racional, por no decir entre lo dicho, y el ejercicio práctico, por no decir lo hecho. Cada vez hay una mayor distancia entre lo dicho y lo hecho, y nosotros, hijos del Eterno, debemos de esforzarnos en un 2000% para poder, bajo las fuerzas del Ruach y bajo el consejo, bajo la inspiración del Ruach, poder estar a la altura de lo que el Señor espera de nosotros, y eh, poder definitivamente establecer que no hay mayor trecho entre lo dicho y lo hecho. No quiero hacer un trabalenguas, sino un ejercicio absolutamente práctico, tan práctico como racional, y les aseguro que es absolutamente desafiante. Y si somos medianamente honestos, debemos de reconsiderar muchas mucho de nuestro peregrinar por esta vida, porque tristemente a veces nos encontramos, y uno debe de dar cuentas de eso, uno debe de ser honesto, que a veces bueno, dejamos mucho que desear en muchos aspectos, aún o fundamentalmente en los más cotidianos. Hoy en este espacio que hemos denominado efemérides, un espacio que para nosotros es superlativo, eh, que tiene por única diferencia entre los espacios en vivo que llevamos adelante normalmente, y estos espacios llamados efemérides, tiene que ver con simplemente el lapsus de tiempo, ¿verdad? El desarrollo, el tiempo, el desarrollo del compartir, de la prédica, o de la enseñanza, o de como quiera llamarle. Hoy lo que me convoca tiene que ver con un ejercicio muy práctico, absolutamente práctico, que debe de establecer en nosotros un paradigma, un nuevo paradigma, un desafiante paradigma, que es el paradigma de los costos. Y es de que uno, a la hora de decidir, ¿verdad? Este recorrido, decidir esta comisión, decidir esta vida, bajo el paradigma definitivamente de los costos que implica vivirla, y vivirla conforme a la decisión que hemos tomado. Definitivamente, cuando el Señor Jesús nos puso la vara, y nos puso la vara necesaria, que es la vara de Cristo, esa es la altura, la estatura del varón perfecto, y por tanto la vara a poder seguir, esa es la vara que nuestro Señor nos dejó, esa es la medida que nuestro Mesías nos dejó. Definitivamente me da la sensación de que hay un paradigma en el que hemos reparado poco, o que se ha venido deshilachando al menos ese paradigma, que es el paradigma de los costos, y el de evaluar definitivamente cómo y cuánto nos va a costar, y qué tanto estamos dispuestos a poder costear, con todo lo que eso significa, el poder estar a la altura de esa vara que nos dejó nuestro Mesías. Definitivamente esta temporada,
esta generación que estamos atravesando, y fundamentalmente aquellos que tenemos el deseo, el ánimo, y que ponemos a disposición nuestra vida al servicio del Eterno, porque no conseguimos la vida de otra manera. Yo en lo personal no consigo la vida haciendo otra cosa, porque es algo que definitivamente me resplandece de vida, pero eso es algo muy, muy personal, que quiero creer que en buena medida es compartido por mis hermanos en general, porque aquello que hemos entendido y hemos aceptado este desafío, pero también le damos gracias a Dios por habernos Él dado la oportunidad de ser esos interlocutores válidos. Dejo bien en claro que el único intermediario entre Dios y los hombres es Mashiach, es Jesucristo. Pero sería una necedad y sería una incongruencia con los propios textos bíblicos el no entender de que hay asignaciones divinas, hay comisiones divinas, hay oficinas ministeriales que han sido designados por el Eterno para el común denominador, que tiene que ver con Yehoshua y con su iglesia, y con el normal funcionamiento de cada uno de nosotros. Y hoy en esa suerte de meditación, y en esa suerte de búsqueda de su dirección, y en esa suerte de necesidad de seguir trabajando en pos de la institucionalidad más maravillosa sobre la faz de la tierra y los confines del universo, que es la Iglesia de Jesucristo y su normal funcionamiento, que está íntimamente ligada con la de alcanzar esa vara, esa medida, esa altura. Y hoy incorporamos un nuevo elemento, que son los costos que implica el alcanzar esa altura. Y quisiera que me acompañen a juntos poder compartir en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 18 en adelante, en un diálogo maravilloso que nuestro Mesías tiene con un Marcelo, con un Pablo, con un Juan, con un Alberto, con un Silvana, con una Raquel, con una Esther, con una, no sé, ponele tu nombre. Y las Escrituras dicen así en el nombre de Jesús. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo, un escriba, miren que no era poca cosa, se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó, ven tras mí y deja que los muertos entierren a los muertos. Claramente todos sabemos que cuando las Escrituras se encontraron, se establecieron, se transcribieron, no estaba esta suerte de nomenclatura, toda esta suerte de orden al cual nosotros tenemos acceso el día de hoy a partir de capítulos, de versículos, a partir de subtítulos, a partir de una serie de estructuras que tienden a poder tener una suerte de orden a la hora de leer los textos sagrados. Y al menos en esta versión de las Escrituras que yo acabo de leer, tiene un subtítulo que dice lo que demanda el discipulado. Claramente, más allá de las oficinas ministeriales a las cuales uno entienda que pertenece por designio y mandato del Ruach, hay un ministerio común a todos, que es el de ser discípulos, ¿verdad?
que está íntimamente ligado con el de ser hijos, que está íntimamente ligado con el de ser amigos. Yo creo que son sinónimos y son grados de relacionamiento y de intimidad a los que Dios nos invita. Pero hay uno que es común, o que debería, bueno, en realidad todos deberían de ser común a aquellos que nos llamamos hijos del Eterno, pero definitivamente uno de ellos, el más común de todos, debería de ser el de ser discípulos, con todo lo que eso significa y con todos los conceptos y con todos los ejemplos que puedan venírsele a la cabeza a cada uno de nosotros. Definitivamente lo que el Señor le está diciendo a estas personas, por no decir a cada uno de nosotros en este peregrinar, es que definitivamente hay en nosotros definitivamente cuando ese amor inconmensurable de parte de Dios se nos manifestó, porque una de las grandes heridas narcisistas, maravillosas heridas narcisistas a las cuales nosotros nos enfrentamos a la hora de poder decir Abba, Padre, tiene que ver con el de aceptar que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él nos envió una suerte para buscar algún ejemplo, ¿verdad? Él nos envió una carta de invitación y nos invitó y nos conminó y nos convidó a ser parte de su reino, a ser parte de la institucionalidad más maravillosa, a ser herederos o coherederos en Cristo Jesús de el reino de los cielos, a ser discípulos del Mesías, a ser ciudadanos del cielo. Fue su amor el que nos extendió una carta de invitación para poder ser parte de esa festividad que celebraremos cuando el Eterno así lo determine. Esa celebración que está íntimamente ligada con una boda a la que vamos a asistir todos aquellos que estemos a la altura de esa vara que nos dejó nuestro Mesías. Y esa festividad se llama las bodas del Cordero. Una boda a la que definitivamente yo creo que va a tener a la hora de ser convidados, de participar, naturalmente esa invitación va a tener que venir de parte de la única persona que puede expedir esa invitación. Pero un detalle no menor es que para poder ser o para poder estar y participar de esa boda, uno debe de asumir de que debe estar vestido para la ocasión, con todo lo que eso significa. Porque el estar vestido para la ocasión implica el ser entendido en el tiempo, implica el ser entendido en el lugar. Por ejemplo, para tomar una medida de conciencia de lo que implica lo que estoy intentando decir, no solamente hay que ser entendido en los tiempos, sino que hay que entender que el ser entendido en los tiempos implica el hacer lo que Dios quiere cuando Dios quiere, no cuando a mí me parece, ni hacer lo que a mí me parece cuando yo quiero, sino que para poder ser al menos candidato a esa, lo digo muy humildemente, el hecho de ser candidato a esa invitación merece un mínimo de entendimiento, ¿no? Y ese entendimiento tiene que estar presente todos los días. Por eso nosotros debemos de ser como aquellos que las Escrituras mencionan cuando hablan de la tribu de Isaacar, ¿verdad? Una tribu entendida en los tiempos, un pueblo entendido en los tiempos. Y definitivamente la iglesia debe de ser entendida en los tiempos, porque una iglesia que no es entendida en los tiempos es una iglesia absolutamente ineficaz e ineficiente. De hecho, el ser una iglesia entendida en los tiempos es e implica el poder ser un adorador en espíritu y en verdad, que son aquellos adoradores a los que Dios está buscando y que van a ser parte de la fiesta a la que Él nos está convidando y para la que nos está preparando. ¿Qué es lo que es o implica el ser un adorador en espíritu y en verdad? Bueno, convengamos en que el ser un adorador en espíritu, todo aquello que es en espíritu, tiene que ser por revelación.
te tiene que ser revelado. Dios te tiene que ser revelado, sus diseños te tienen que ser revelados, sus cortes te tienen que ser revelados, tu oficina ministerial te tiene que ser revelado, todo es por revelación. Por eso habla de que la adoración que Dios espera de nosotros es una adoración en espíritu, porque es por revelación. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que Dios te tiene que revelar qué es lo que Él espera de vos para poder estar vos y yo a la altura de lo que Dios espera de mí y de esa manera ser un discípulo, por no decir alguien acepto. Toda adoración tiene que ser, por no decir toda ejecución de vida, toda expresión de vida, tiene que ser por revelación. Por eso mucha gente no entiende, quiere pasarlo todo por el tamiz de la mente. Y yo tengo elementos como para poder manifestar de que la fe, a pesar de su condición espiritual, es absolutamente racional. Pero no puedo, o parte de esa racionalidad implica el llevar a la gente a entender de que la única adoración que Dios acepta es aquella adoración que viene por revelación. Porque si nosotros hiciéramos una suerte de encuesta de qué es lo que para nosotros implica una adoración, probablemente muchos de nosotros tengamos muchas definiciones comunes, absolutamente comunes. Habrá alguna cuestión de término, de acepción, pero yo creo que la mayoría de nosotros diríamos más o menos lo mismo. Pero como yo siempre digo, no porque yo lo entienda, no porque yo haya tenido la pericia exclusiva de poder definirlo, sino porque el Señor así me lo ha hecho entender. Y me refiero al hecho de que todo aquello que es o que implique una expresión de adoración tiene que ser pasado por el tamiz del Espíritu. Por lo tanto, para ello, para poder definir o para poder aceptar lo que es algo agradable a Dios y por lo tanto digno de ser tenido en cuenta como una expresión de adoración o como una actitud de adoración que no pasa claramente por los hechos. Y si no, te invito a repasar las ofrendas de Caín y Abel, ¿no? En realidad allí el grave problema no estaba excluyentemente en la ofrenda, sino en la motivación del corazón. Entonces, allí ya encontramos un elemento excluyente que no pasa por lo que yo pongo sobre el altar, sino por lo que subyace detrás de lo que yo puedo poner sobre el altar, algo más visceral, algo más íntimo como es el corazón. Te puedo poner otro ejemplo, el caso de esa viuda al momento de dar las ofrendas, que dio apenas dos moneditas, considerada por muchos una ofrenda miserable. Sin embargo, el Señor elogió, halagó y dejó como vara ese tipo de ofrenda, porque esa mujer, a pesar de haber sido, en comparación con lo que dieron otros, absolutamente menor, fue todo. Y es aquí en donde comenzamos a introducir ese nuevo elemento para este paradigma que tiene que ver con el evaluar los costos de ese discipulado al que Dios nos está invitando a participar, los costos. Porque definitivamente lo que esta mujer dio fue todo. No tenía más nada para dar. Seguramente no tenía para comer, pero no el día de mañana. Ese mismo día no tenía para comer. Ya no había más nada. Todo lo demás era gracia. Ya de por sí todo es gracia, o todo es por gracia, pero lo de esta mujer era absolutamente digno, porque esta mujer, a pesar de que todo es gracia, no solamente lo entendió intelectualmente, sino que lo expresó con hechos concretos. Y ese justamente, yo creo que el mayor deber, por no decir el mayor debe que nosotros tenemos. Y
Y yo creo que es un ejemplo por demás claro y gráfico de poder entender cuál es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. Y es aquello que en definitiva lo representa todo, es aquello que en definitiva tiene que ver con el dejarlo todo. Y todo es todo, pero todo también tiene que ver con lo que Dios te ponga por demanda a vos, con todo lo que eso significa. Porque probablemente, decíamos hace un ratito que si nosotros tuviéramos que hacer una suerte de evaluación o tuviéramos que escribir qué es o qué implica adoración, probablemente la mayoría de nosotros escribiéramos en los primeros 10 o 15 o 20 renglones seguramente lo mismo, pero después ya entraríamos a tener más que en los elementos, en el lugar que deberían de ocupar cada uno de esos elementos. No sé si me explico. ¿Qué iría primero? Por ejemplo, ¿qué iría primero a la hora de expresarle a Dios cuál es la verdadera adoración? El entregarle, no sé, el entregarle nuestras emociones, el entregarle nuestro mayor tiempo de oración, mayor tiempo de intercesión, mayor tiempo de congregación, mayor tiempo de ayuno, el entregarle nuestra sexualidad, el entregarle nuestras finanzas, el entregarle nuestra familia. ¿Qué pondríamos primero qué pondríamos y qué pondríamos primero? Seguramente muchos se sentirán tentados a decir, todo es importante. Bueno, sí, todo es importante. Definitivamente, todo es importante. Pero, ¿sabes qué? Sabes que para Dios hay, en función de cada uno de nosotros, hay cosas que son más importantes para nosotros que para otros. ¿Por qué? Porque nuestra vida es absolutamente individual. Y esa individualidad hace que detrás de cada uno de nosotros exista y conviva una cultura, una herencia e infinidad de cosas en el tiempo que hayan condicionado de tal manera nuestro presente que a lo mejor nuestro presente marque que muchas de esas cosas distan mucho de estar no solamente en la lista de lo que debería de estar, por no decir de que están muy debajo de lo que Dios espera de nosotros. Porque a lo mejor nuestro tiempo con Dios, que estaría definitivamente entre las 10 primeras, algunos lo pongan en el, no sé, segundo lugar, otros en el primero, otros en el octavo. Ahora yo te pregunto, para Dios, ¿qué es importante? ¿Dónde debería de estar? Es un ejemplo, no quiero que lo tomen como una regla, como una doctrina, simplemente un ejemplo para intentar interpretar lo que estoy tratando de decir, y es que la adoración es una cuestión de revelación. ¿Por qué? Porque Dios te tiene que revelar a vos qué es lo que Él está esperando de vos para que de esa manera tu vida establezca un nivel, ¿sí? Un perfume o una interpretación del instrumento de tu vida que agrade al oído de Dios, agrade al olfato de Dios. Y probablemente Dios a muchos de nosotros nos pida o nos demande cosas que a otros no necesariamente se las pide o se las demande o lo haga en la misma intensidad de lo que lo hace con nosotros. ¿Por qué? Porque somos todos parte de un mismo cuerpo, pero somos individuos indivisibles, únicos, porque nos llenamos la boca diciendo que somos únicos, pero a veces no lo entendemos y a la hora de funcionar nos encanta ponernos en el montón sin entender de que no necesariamente somos parte del montón, sino que somos seres únicos
que forman parte de un cuerpo ordenado. Y ese cuerpo ordenado es el cuerpo de Jesucristo, que se compone de individuos que tienen que aprender a adorar. Por eso cuando estemos todos juntos, por eso Dios necesita recalibrarnos a todos para con su frecuencia, para que todos interpretemos desde el instrumento de nuestra vida en la frecuencia correcta. Y eso puede llegar a ser complejo, puede llegar a ser complicado, porque el Señor le dice a este escriba, mirá, parafraseando, ¿verdad? Le dice, bueno, mirá, y está hablando un escriba, ¿no? Y le dice, Señor, yo quiero, te seguiré, ¿no? Y esas frases desgarradoras que tenemos a veces con el Señor, ¿no? Yo te seguiré, te adoraré, ¿no? Hacemos la gran Pedro, Señor, yo no te negaré. Y esos discursos encendidos, esas expresiones desgarradoras delante del altar en un momento del altar de la iglesia, ¿no? De la congregación. Esos gestos desgarradores, esas lágrimas, mayúsculas que expresamos, que yo no dejo de reconocer que son absolutamente genuinas. El tema es que a veces son bastante incongruentes con el común denominador de nuestra vida o de nuestro tiempo, porque son la expresión de un momento, pero no son la expresión de una vida. Cuando en realidad Dios, cada vez que habla acerca de ser discípulo, lo habla en términos no de tiempo, no de puntualidades, sino de vida. Y la vida es todo, o sea, es desde el principio hasta el fin. Por eso la necesidad de poder entender nuestra condición de individuos y de que Dios a cada uno de nosotros, en función de nuestra historia, de nuestro presente y fundamentalmente de nuestro porvenir y de la asignación que Dios nos ha dado y de todas aquellas cosas que gritan que somos seres absolutamente únicos, la necesidad de poder entender que también las demandas van a ser absolutamente y estrictamente únicas, más allá de que haya cosas que son comunes, muchas cosas que sean comunes, hay muchísimas que van a ser de carácter singular, por no decir únicas, porque somos personas únicas. Entonces, resulta que a vos Dios te va a pedir a mí me va a pedir B, al otro le va a pedir C. ¿Y quién le va a decir a Dios que eso no es adoración? ¿Quién va a caer en el atrevimiento de pensar de que Dios se equivocó? ¿Quién puede llegar a decir que porque a mí Dios me pidió B, porque al otro le pidió A, lo que el otro dice no es adoración? ¿Quién se atrevería a eso cuando te es revelado por el Espíritu de Dios que eso es lo que Dios espera de vos y por tanto eso es absolutamente agradable? ¿Quién puede tener la verdad absoluta en ese sentido si no es el Mesías? Es Él el que establece qué es lo correcto, qué es lo que Él espera de nosotros, en dónde debemos crecer, en dónde debemos menguar, para de esa manera poder darle a Dios todo lo que Él espera de nosotros, para poder estar a la altura de esa vara que nosotros tenemos que alcanzar, que vuelvo a insistir, no es ni más ni menos que la figura y la persona de Mashiach. Probablemente el Señor a algunos le pida, no sé, orden, esfuerzo, determinación, emociones, no sé, hay tanta cosa que tiene que ver con la vida misma que hasta me resulta complejo poder encontrar ejemplos concretos, pero lo que sí tengo absolutamente claro es que no necesariamente lo que Dios te pida a vos es lo que Dios me vaya a pedir a mí de manera excluyente, que nos iguale necesariamente en materia de
cosas a trabajar, o situaciones a trabajar, o áreas de la vida en las cuales trabajar, porque cada una de ellas, a los ojos de Dios, a los oídos de Dios y al olfato de Dios, resulta que sí son adoración, sí son perfume agradable. Por lo tanto, nosotros necesitamos establecer que la única manera de poder agradar a Dios y de ser adoradores de Dios, genuinos adoradores de Dios, es por medio de revelación. Eso no quita que tengamos la madurez de reconocer de que haya cosas que puedan llegar a ser duras. El Señor Jesús, una vez más insisto, cuando tuvo ese contacto con ese escriba, le dice: mira, vos querés adorarme, querés ser discípulo mío, querés y decís querer y haces un esfuerzo enorme por querer ser parte de... Pero déjame decirte algo. Le dice: mira, las zorras no tienen madriguera, las aves del cielo, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Probablemente algunos condicionen su adoración a Dios por no tener dónde recostar su cabeza. Y probablemente eso no lo vean como algo de Dios, no lo vean como algo que Dios pueda llegar a permitir, y por tanto no lo aceptamos y por tanto no somos discípulos de Cristo. Nosotros podemos llegar a caer en el error de pensar que lo somos, pero seguramente a los ojos de Dios, en función de este ejemplo, no lo seamos. Porque si nosotros vamos a esperar tener un lugar donde apoyar la cabeza, donde tener cierta comodidad, vamos a intentar explicar de alguna manera o poner algún ejemplo o algún contexto para graficar esto, ¿no? Imagínate que esta persona le diga: mira, Señor, yo te voy a seguir con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, y el Señor le diga: bueno, mira, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la verdad no vas a tener un lugar donde que pueda funcionar de casa, porque yo te voy a usar mucho como un embajador para las naciones, y no vas a tener un lugar de arraigo, no vas a tener un lugar donde estar, porque yo te voy a llevar de un lado para el otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, constantemente, para que seas un embajador, para que puedas exponer mi palabra, para que puedas impartir en mi nombre el poder del Ruaj. Y no vas a tener un lugar donde vos poder echar raíces, porque sistemáticamente yo te voy a mover. La pregunta es: ¿muchos lo verían como algo normal eso o de Dios? ¿O lo verían como una expresión de desorden? ¿Qué es a los ojos de nosotros eso? ¿Lo veríamos como algo de Dios de verdad? ¿O pensaríamos que es un error? ¿Pensaríamos que lo lógico sería tener un lugar, establecernos, echar raíces, tener hijos? ¿Y qué pasa si yo te digo que a veces, esto corre por mi cuenta, quiero dejarlo muy claro, ¿no? Quiero dejarlo muy claro, esto no es doctrina, esto es un ejemplo que el Señor puso en mi corazón. ¿Qué pasa si el Señor te dice: mira, no te vas a casar? ¿Qué pasa si vos tenés la ilusión de ser un gran empresario y el Señor te dice: no, mira, no va por ahí? Aunque vos jurás y perjurás que le vas a dar al Señor no el 10%, el 90%. Y el Señor te dice: no, mira, yo te agradezco mucho las buenas intenciones, pero no pasa por ahí. ¿Qué pasa si de repente vos le pedís hijos al Señor y el Señor te dice: no, mira, el seguirme a mí implica esto? ¿Qué pasa si el Señor vuelve a insistir y te dice: no, mira, el precio es muy alto, el costo muy alto, implica el que no puedas seguramente cumplir uno de tus mayores sueños como ser humano,
incluso hasta como la Biblia lo pone por meta alcanzar, como es el bien de la familia, que es un diseño divino. Pero ¿qué pasa si Dios te dice, no, mira, en esa relación personal, en ese vos y él, te dice, no, mira, te quiero para mí, te quiero para mí? ¿Sería fácil? ¿Sería duro? ¿Qué pasa si Dios te dice como Abraham, bueno, mira, Abraham, quiero que dejes tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, quiero que lo dejes todo? Seguramente haya, o probablemente haya algunos que digan, ah, no, pero esto no es de Dios, porque me está llevando a apartarme de mi familia, de mis amigos, de mis afectos. Yo veré quién comparte conmigo la fe y quién no, y tomaré yo la decisión de decidir con quién me junto y con quién no me junto, pero yo me quedo en mi tierra, me quedo donde nací, me quedo en el lugar donde Dios me dio el lugar y el privilegio de nacer, y así podemos seguir con un discurso maravilloso. Pero resulta que a Dios no le importan los discursos nuestros, y de repente te dice, mira, quiero que te apartes de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, de la casa de tu padre y de todo. ¿Eso vos lo verías como de Dios? Francamente, francamente, ¿no verías como de Dios eso? Porque capaz que el Señor nos pide eso. Vuelvo a insistir, ¿qué pasa si Dios te dice, no, mira, no vas a poder tener hijos? ¿Qué pasa si Dios te dice, no, como a Pablo en un momento, ¿no? Cuando oró, y bueno, ese aguijón no se le quitó. Ah, pero varón, pero yo puedo compartir muchas cosas, pero hay cosas que no puedo compartir con usted. ¿Cómo el Señor, que es el diseñador de la familia, puede llegar a decirle a alguien que no puede tener eso? Bueno, yo qué sé. El problema es, o el desafío es, qué pasa si sí lo piden. Ah, pero no hay nada en la Biblia que diga eso, Aarón. Bueno, no sé. No sé, no estaría tan seguro de eso. ¿Por qué Masías no tuvo esposa, no tuvo hijos? Más allá de, más allá de todas las barrabasadas que andan por ahí, ¿no? De María Magdalena, más allá de todas esas pavadas que andan por ahí, ¿no? Pero él no tuvo. Es más. Usted dirá, bueno, pero eso tiene que ver con una explicación. Está bien. Pero cuando aparece la madre y los hermanos de Jesús, ¿no? El Señor Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que están acá conmigo, ¿eh? Yo no me caso con nadie, ¿eh? Ah, pero qué malo el Señor, antifamilia. El Señor antifamilia, si fue el que la creó. Pongámonos de acuerdo. ¿Te llama mucho la atención? Y yo no tengo evidencia. Tampoco me gusta dejar las cosas libradas a una suerte de cosa gris. No me gusta, pero en este caso me parece que es un argumento, por lo menos a pensar, o un elemento a pensar, a poner sobre la balanza. Cuando el Señor Jesús fue llamando a sus discípulos, los fue eligiendo, los fue escogiendo, dice que ellos lo dejaron todo. Todo. ¿Qué es todo? ¿Habría alguno casado dentro de los discípulos de Jesús? ¿Habría algunos con hijos? ¿Fueron todos detrás de Jesús? Discípulo, esposa, hijos, ¿fueron todos detrás de Jesús? Pregunto. ¿Es fácil o no es fácil seguir a Jesús? ¿Es fácil o no es fácil ser un adorador en espíritu y en verdad? Porque déjame decirte que hay una enorme relación entre una cosa y la otra.
Y es mortalmente serio el poder entender lo que Dios espera de nosotros, para poder interpretar la melodía que Dios espera de nosotros, porque es lo único que nosotros podemos medianamente hacer por motus propia, lo único que nosotros podemos llegar a hacer por motus propia, para que el día de mañana, cuando el Señor así lo determine, si así lo determina, nos pueda convidar con esa invitación donde diga: invitados a la boda, a las bodas del Cordero. Ser un discípulo de Cristo, ser un adorador en espíritu y en verdad. Porque olvidaba ese segundo temita, dice en verdad. ¿Por qué dice en verdad? La Escritura dice que el propio Mesías dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el ser un adorador en verdad, que es por revelación, pero esa revelación siempre, 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 si es de Dios, te va a llevar a ser como Cristo. Porque la adoración es en espíritu, por revelación y en verdad. Siempre te va a llevar a ser como Cristo. Por eso yo quiero animarte a que puedas entender de que tu vida no es necesariamente la misma que la de los demás. Que probablemente haya cosas que nosotros tenemos por ideal, pero que no están en los planes del Eterno. Yo le ruego a Dios que su voluntad sea expresa en cada uno de nosotros, que Él cumpla los anhelos del corazón. Yo con esto no estoy diciendo que uno no pida, que uno no anhele, porque escrito está, ¿verdad? Que todo lo que pidieras al Padre en su nombre, eso Dios lo dirá, Dios lo determinará, pero yo quiero animarte a poder entender y quiero animarte a evaluar los costos de poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Y de que seguramente, si nosotros entendemos que somos individuos que forman parte de un orden perfecto llamado la Iglesia de Jesucristo, y por ser individuos hay una individualidad que nosotros debemos de desarrollar, debemos de escuchar, debemos de interpretar y llevarla al ejercicio de la práctica. Sí, solo sí, a partir de ese modo, poder estar, a mi muy humilde entender, a la altura para poder ser al menos candidatos, si se me permite la expresión, de ser aquellos que seamos invitados por pura gracia a las bodas del Cordero. Un fraterno saludo a los discípulos de Cristo, a los adoradores en espíritu y en verdad, a los individuos que forman parte de la institucionalidad más maravillosa del universo, que es la Iglesia de Jesucristo. Te bendigo, le doy gracias al Eterno por tu vida, en el precioso nombre de Yahushua. Shalom.